Buenos días, youtubers. Bienvenidos a la miniserie en la que hablamos de las emociones. Hoy vamos a hablar del duelo, porque el duelo es un estrés muy determinado. ¿Qué es un duelo? Un duelo es un estado provocado por una pérdida. Este estado puede durar, no se sabe, depende de la persona, desde unos días a unos meses, incluso años, incluso toda la vida. Si yo no proceso el duelo va conmigo toda la vida. ¿Por qué puedo tener yo un duelo? Pues muy sencillo, puedo tener cualquier tipo de pérdida. Una de las pérdidas más importantes es la pérdida de un ser querido. Este ser querido puede ser mi pareja, por lo tanto me quedo viuda. Puede ser un hijo, por lo tanto pierdo un hijo, porque lo pierdo por una enfermedad, un suicidio, un accidente. Lo que ocurra puede afectarme lo suficiente como para que yo entre en ese estado de duelo. Puedo tener un duelo por la pérdida de un amigo, de un familiar más lejano, pero que para mí era muy importante, como por ejemplo mi abuela, o puedo perder también una mascota. Estos son los duelos por pérdidas derivados de una muerte de un ser querido. Es la más conocida como pérdida, la del duelo de una pérdida por una muerte. Pero una pérdida también se puede producir por otras causas. Por ejemplo, yo puedo perder la salud. Puedo tener una enfermedad que desconocía y un día me hacen un diagnóstico y resulta que tengo o un cáncer, o tengo una enfermedad venérea, o tengo el SIDA, o tengo algo que es incurable. Y entonces mi vida cambia, porque yo he tenido una salud que hasta entonces no había sido consciente de que estaba conmigo y de golpe esa salud se pierde. Entonces, cuando esa salud se pierde, aparece un estado de duelo. También podemos tener un duelo por perder un trabajo, porque me cierra la empresa o me echan del trabajo donde estoy. También puedo tener un duelo por la pérdida de mi hogar. He tenido un incendio o un desahucio o una herencia que me ha hecho marcharme de casa porque he tenido que vender la parte mía para dársela a mis otros hermanos. En fin, eso también es una pérdida que me puede afectar y me puede provocar un duelo. Otro tipo de pérdidas pueden ser una separación, porque aunque la persona no haya muerto, yo tengo también la pérdida de un estatus en el que yo estaba de una determinada manera y ahora voy a estar de otra. Y no hablemos de las consecuencias que puede suponer una mala separación, que incluso puede ser peor que la propia pérdida. Cualquier accidente, por ejemplo, me puedo romper un brazo o puedo tener un accidente mucho peor y quedarme tetrapléjico o parapléjico y entonces mi vida ya no es la misma. Puedo sufrir un ictus o un derrame cerebral y quedarme en una situación totalmente distinta a la que estaba antes de tenerlo. O sea, cualquier cosa que hace que tengamos un cambio radical en nuestra existencia, por la causa que sea, es una pérdida de un estado para pasar a otra forma de vida. Y eso es una nueva vida. Me acuerdo de los atentados de los niños, por ejemplo, que pisan una bomba y se quedan sin piernas. Pues ya no vuelven a ser nunca jamás las mismas personas. Tampoco vuelven a ser las mismas personas aquellas muchachas que han sufrido una violación, sobre todo si ha sido en grupo y sobre todo si ha sido difundida por las redes sociales. Eso también es una pérdida muy importante. Cualquier, por ejemplo, un cambio de casa de una ciudad a otra también puede suponer una pérdida, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que nos afecte y nos provoque un estrés muy grande y nos cause un duelo es una pérdida. Ahora bien, cuando tenemos ese duelo, ¿qué debemos de hacer? Pues hay una serie de pasos que nos indican que ese duelo lo tenemos que procesar, porque el no procesarlo significa mantenerlo vivo toda la vida o unos años muy largos. Entonces, el proceso de superación del duelo consiste en pasar por una serie de fases que no tienen un orden preestablecido, pero que normalmente se resumen en 5.
Una de las fases es la negación, es decir, a mí no me ha pasado nada, yo voy a seguir igual con mi vida a pesar de las circunstancias y de esa pérdida. Pero esa negación no es más que una cara del miedo, porque en realidad yo tengo que enfrentarme a una nueva situación desde otra situación distinta y eso hace que mis circunstancias hayan cambiado tanto que ya tenga que plantearme un nuevo estilo de vida. Y siempre que hay un planteamiento de un nuevo estilo de vida hay miedo, porque nos enfrentamos a cosas nuevas. Otra fase del duelo sería la rabia. Es decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Estoy enfadado con el mundo, soy la única persona que sufre estas cosas. Esa rabia es un dolor fortísimo. Entonces, si yo lo aplico solamente a mí mismo y me lo como, puede generarme frustración, puede generarme resentimiento, puede generarme un montón de patologías también por no haber procesado esa rabia. Si la proceso y cambio mi perspectiva, puedo vivir la vida de otra forma. Otra fase del duelo es el llanto. Es decir, yo paso por una depresión grandísima porque realmente me lo paso tan mal por haber perdido aquello que tenía que necesito llorar. Necesito llorar y eso me deprime y me hace estar en un estado más bajo y con menos ganas de moverme y de hacer cosas que los demás. Luego también llega una fase en la que ya he llorado tanto que ya no tengo lágrimas para llorar más. Y entonces llego a la fase esta de negociación. ¿Y si yo hago esto, podría hacer aquello otro? Esa fase de negociación es también muy importante pasarla, porque es como llegar a pactos contigo mismo para poder salir adelante en la vida. Y finalmente llega la fase de aceptación. A mí me ha pasado esto, a partir de este momento ya no soy quien era o ya no vivo de la misma manera que vivía y por lo tanto acepto mis nuevas circunstancias como parte de mi vida. Y eso es mi vida ahora. Yo ya soy otra persona a partir de este momento. Por lo tanto, esa fase de aceptación sería un colofón para darnos la posibilidad de vivir nuestra vida a partir del punto en el que se ha producido el duelo. Y bueno, hasta aquí la charla de hoy. Recordad que es muy importante procesar el duelo, porque en el momento en que hacemos todo este trabajo, podemos acabar aceptando todo aquello que nos ha pasado y sonreír a la nueva vida desde una perspectiva constructiva. Soy Isabel Compán. Podéis encontrarme en mis redes sociales, Twitter, Tumblr, Facebook, LinkedIn, Instagram y también podéis suscribiros a mi canal YouTube, Kin Emotions, Isabel Compán Kin Emotions. También podéis ver en mi página web cuáles son las actividades que os ofrezco para poder, de alguna forma, mejorar vuestra calidad de vida a través del movimiento. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.